Esperemos de que se vayan uniendo los colegas. En primer lugar, muchas gracias por estar presente en esta reunión académica, ¿no? Genuina para nosotros los internistas, los días lunes y miércoles siempre compartimos experiencias, casos clínicos para enriquecer justamente nuestros conocimientos, ¿no? Que sean puestos en práctica a futuro. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María Fernanda. Ella es médico internista de la Clínica Delgado, ¿no? Quien ha preparado un caso clínico, varón de 51 años de edad que tiene una triada, ¿no? De síntomas, básicamente caracterizado por trastorno de conciencia, dolor lumbar y dificultad para respirar. Están presentes en el auditorio colegas quienes han sido parte, ¿no? Del manejo del paciente, y seguramente al fin de la exposición podrán poner su punto de vista y ampliar seguramente algún dato que sea necesario. Muy bien, sin más preámbulos, le damos paso a la doctora María Fernanda para poder dar inicio a esta charla. Muchas gracias, doctor Florian. Bueno, el caso lleva como título paciente varón de 51 años con dolor lumbar, trastorno del sensorio y lisa. Las iniciales TTW, edad 51 años, sexo masculino, procedente natural de Lima. En antecedentes patológicos, enfermedad renal crónica hace 2 años, igual hipertensión arterial, ambos sin tratamiento, no tenemos registrado alguna medicación habitual en el paciente, obesidad mórbida y discopatía lumbar, que también estuvo diagnosticada 2 años previo al ingreso. Quirúrgicos y ambientes familiares no se reporta, no se registra en la historia. En la anamnesis tenemos a un paciente que, bueno, 3 días antes del ingreso presenta dolor lumbar intenso. Puede ser que previamente haya presentado ya bastante tiempo de dolor, pero es lo que se menciona en emergencia, ¿no? 3 días antes del ingreso, dolor lumbar intenso, que no cede con medicación. 2 días antes del ingreso, familiares reportan de que el paciente presenta desorientación en tiempo, en lugar, luego de la toma de medicamentos que él tomaba para el dolor. Y un día antes del ingreso, bueno, persistía con ese trastorno del sensorio, con una agitación psicomotriz, se agrega ya dificultad respiratoria, por lo que ocurre emergencia de clínica delgada. En el examen físico de emergencia colocan una presión de 134/72, taquicárdico en 123 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en 23, saturado en 92, con temperatura de 36,9. Colocan a un paciente en mal estado general, mal estado nutricional y de hidratación. Mencionan que está desorientado en tiempo y lugar y colocan unas pupilas midriáticas. En el ingreso tiene estos exámenes. Vemos una hemoglobina de 12,7 disminuida, con volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media disminuidos ligeramente, leucocitos en 28.000, plaquetas en 22.000, segmentados igual, 22.000, había neutrofilia, linfopenia, vemos una plaquetopenia severa, una hiponatremia también moderada, cloro en 97, creatinina elevada en 3,03 con una urea en 232, que estaba con azoemia, los dos estaban elevadas, TGO y TGP elevadas, un PCR en 31,89, una glucosa elevada en 115, y una bilirrubina total de 4,2 con predominio directo. Se le toma también un AGA, un análisis de gases arteriales, un pH en 7,42, o sea, está dentro del rango, pero bueno, estaba compensado, ¿no? El PO2, la presión de oxígeno estaba en 66, disminuida, el bicarbonato en 14, con un PCO2 en 22, saturación en 93. Vemos un INR ligeramente prolongado en 1,29, un TTPA en 48,2, ligeramente, el límite era 45, fibrinógeno elevado en 720, un lactato en 2,8 y un ProBNP en 1260. Un examen de orina que mostraba proteínas presentes, glucosa, cetonas negativos, lo que sí llamaba la atención, bueno, la presencia de urobilinógeno, hemoglobina también presente, hematíes y leucocitos de 25 a 30 por K.
En la evolución de emergencia es un paciente en mal estado general, agitado, mal patrón respiratorio. Se decide la intubación orotraqueal y la colocación de CBC y el paciente luego pasa a unidad de cuidados intensivos. En el examen físico y lo que puedo mencionar que se resalta en la historia de UCI, ¿no? En la historia de nota de ingreso, el paciente nuevamente menciona, ¿no? En mal estado general, de hidratación, de nutrición, una presión en 103,57, taquicárdico, frecuencia respiratoria en 22, colocan hemodinamicamente inestable, con una taquicardia sinusal, frialdad distal, y con un EKG que se observaba una taquicardia sinusal, ¿no? En respiratorio, bueno, ya estaba intubado el paciente, conectó ventilación mecánica, con requerimiento de oxígeno a, a FIO 35, ¿no? También mencionan que en la sonda vesical se observaba una orina rojiza, turbia. Neurológicos mencionan estas pupilas midriáticas eh, y mencionan un aumento de volumen en muslo izquierdo. Para este aumento de volumen en muslo izquierdo se solicita una ecografía Doppler de extremidades inferiores donde no evidencia signos de trombosis, ¿no? En la evolución en UCI, bueno, los diagnósticos de ingreso a UCI fue una disfunción orgánica múltiple, sepsis severa. En ese momento, el punto de partida inicial se planteaba renal por este problema del examen de orina positivo. Y estas bilirrubinas elevadas también sospecharon una colangitis, que bueno, más adelante se tienen unas imágenes también. Había colestasis hepática, una insuficiencia respiratoria, que en ese momento todavía estaban en sospecha de un TEP, de una embolia pulmonar o una congestión pulmonar. Una trombosis femoral izquierda, que bueno, ya se descartó con la ecografía Doppler, obesidad, insuficiencia renal, la plaquetopenia y la acidosis metabólica. El paciente durante la UCI, en sus primeras horas en UCI, presenta fibrilación auricular llegando a 145 sin hipotensión, por lo cual se le indica amiodarona. Como el paciente mencionaba en este trastorno del sensorio, se le toma una tomografía cerebral, una tomografía de abdomen también en busca del punto infeccioso, porque estaba un paciente con sepsis severa, y también se le llega a transfundir plaquetas. En la medicación de ingreso a UCI, el paciente llegó a tener una baja de presión y además con la taquicardia. Por este cuadro séptico, llega a usar noradrenalina en los primeros días, se le coloca hidrocortisona y meropenem con corrección renal. Esta es la radiografía torácica cuando ya está en UCI, ¿no? Donde mencionan una tenue opacidad en ilio basal izquierdo, con obturación de los senos costofrénicos, ¿no? Acá también se ve la obturación de los senos costofrénicos. Sugestivo de proceso inflamatorio pleuroparenquimal. Para eso el paciente ya había sido sometido, bueno, se le toma hemocultivo, ¿no? En las primeras lecturas, al salir positivas, se le manda un filme PCR panel sepsis, donde se detecta, como vemos, algunos germes, el Enterobacteriaceae y también Escherichia coli. En el cultivo que se le toma de ingreso sale positivo también a Escherichia coli y vemos una Escherichia coli ble, ¿no? Ble. Y en el hemocultivo ya el resultado final, porque ya a las 24 horas a salir positivo, se hizo el FilmArray. Luego, al terminar la lectura del hemocultivo, también salió el germen de Escherichia coli ble. En la medicación, al cuarto día de hospitalización, bueno, el paciente fue manejado también, es manejado el médico tratante de medicina interna, el doctor Viso, ¿no? Menciona, ¿no? Menciona sobre el cuadro de sepsis severa que presentó el paciente y asoció este dolor lumbar, que se realizó unas imágenes que lo vamos a ver más adelante, y ahorita lo voy a mencionar. Y en la medicación, ya el cuarto día se considera agregar al meropenem oxacilina por un diagnóstico presuntivo de espondilolisticitis en las imágenes, que lo vamos a presentar más adelante. A ver, en la evaluación por infectología, en el primer momento en la evaluación todavía se estaba pensando, bueno, se estaba pensando según la historia, en un foco infeccioso urinario.
por la cual se queda con el tratamiento de meropenem y sugieren dosis máxima de meropenem a 2 gramos cada 12. En la segunda evaluación, cuando ya esta imagen de espondilodicitis, menciona continuar con meropenem por los hallazgos de los hemocultivos y continuar con oxacilina hasta resultado de cultivo de colección, que lo vamos a presentar. A ver, luego tenemos la evaluación por neurocirugía. A ver, antes de pasar a eso, voy a mencionar algunas imágenes que fueron tomadas al paciente. Por este trastorno del sensorio, el paciente se le realiza una tomografía cerebral sin contraste donde mencionan, bueno, muestra caracteres morfológicos normales en las estructuras supra e infratentoriales. No se describen procesos hemorrágicos, inflamatorios, isquémicos ni tumorales por este método de estudio. Incidentalmente, lo que menciona es una sinusopatía aguda en el seno maxilar izquierdo con obturación del complejo osteomeatal ipsilateral, desviación de tabique nasal hacia la izquierda y retención de secreciones en celdillas mastoideas derechas y en el oído medio derecho. Se le hace la tomografía abdominal, como había mencionado, donde se observa hepatomegalia, bueno, una vejiga vacua por presencia de sonda Foley, espondilosis dorso-lumbar y una coxartrosis bilateral a predominio derecho con alteración de la morfología de la cabeza femoral derecha. Se le hace una resonancia, como había mencionado, el tema de la midriasis, fue también evaluado por neurología que sugiere, ¿no? Esta resonancia cerebral. En el parénquima del encéfalo no se visualizan hallazgos patológicos, en particular no se presenta signos de sangrados, y bueno, como hallazgo presentan secreciones retenidas en seno maxilar izquierdo y celdillas mastoideas al lado derecho. Y acá, por esta resonancia lumbosacra que se opta solicitar por este dolor lumbar que se venía quejando el paciente los días previos, y se le encuentra signo de una espondilodicitis a nivel de L2, L3 y L3 y L4, con colecciones perivertebrales en relación con abscesos a nivel de los músculos psoas de ambos lados. Colecciones que condicionan desplazamiento posterior en los niveles intervertebrales con estenosis moderada severa del canal raquídeo en dichos niveles. Vemos también lo describen casos de edematización difusa de los tejidos blandos paravertebrales y paraespinales, observándose además derrame articular en las articulaciones interfacetarias de dichos niveles y colecciones sospechosas de abscesos en musculatura paraespinal izquierda, a la altura de L2, L3. Acá vemos también que en lo visualizado de la pelvis se observa severa osteoartrosis coxofemoral derecha con derrame articular a ese nivel. Y mencionan también que en el barrido de la columna total significa algunas alteraciones de señal del disco intervertebral de C5 y C6. Entonces, vemos acá que ya con esta resonancia que fue solicitada, tuvo evaluaciones nuevamente por infectología, donde ahí continúan con el meropenem y mencionan continuar con oxacilina hasta el cultivo de estas colecciones paravertebrales, que se evidencian en estos ambos psoas, ¿no? Drenaje de colecciones más cultivos es evaluado por neurocirugía al tener estos hallazgos y ellos consideran un diagnóstico de espondilodicitis lumbar, descartar tuberculosis osteoarticular, lumbar y cadera derecha. Mencionan que, bueno, los abscesos no eran abordables por la especialidad, pero sugerían evaluación por radiología intervencionista o cirugía general para un abordaje anterior. Y mencionaban considerar tratamiento antituberculoso en clínico. En evaluación por traumatología, estaban de acuerdo con el tratamiento de amplio espectro y menciona que en el momento el paciente por su estaba en ventilación mecánica, estaba bastante descompensado, no era candidato a tratamiento quirúrgico en ese momento y podría ser, la posible intervención podría ser una laminectomía descompresiva más drenaje de absceso, una vez que el paciente esté en mejor estado. También se le toma, bueno, una tomografía de tórax, que ya fueron partes de los estudios que se realizó al paciente. Se le realiza una ecocardiografía donde ven cavidades de dimensiones normales, función sistólica del ventrículo izquierdo moderadamente deprimida,
grosor del ventrículo izquierdo normal, válvulas y aspecto y función normales, una regurgitación mitral y tricuspidia ambas leves, patrón de inclinado del ventrículo izquierdo tipo 1 o patrón de relajación lenta, no evidencia relajación final del ventrículo izquierdo elevada y baja probabilidad de hipertensión portal. El paciente estuvo hospitalizado, ingresó el día 18 de marzo. Para el día 22 de marzo, en sus controles de hemocultivos y de urocultivo que le realizaron en unidad de cuidados intensivos fueron negativos. El paciente tuvo una evaluación última por radiología intervencionista, donde menciona que se podría acceder a la aspiración de abscesos por vía tomográfica, pero por el tamaño de colección no era candidato a la colocación de catéter percutáneo. Pero para ese momento el procedimiento es diferido, ya que el paciente es trasladado a otro centro, ya por temas extramédicos, fue trasladado y no, bueno, ahorita está en otra institución, ¿no? Mencionar unos hallazgos que, bueno, el doctor Viso seguro nos va a mencionar que fue una ampliación de la historia que menciona, ¿no? Que el familiar luego menciona que esa midriasis el paciente lo presentaba ahí mencionan desde los 13 años, o sea, ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, al parecer que, bueno, el doctor Viso nos va a aclarar esa duda. Y también menciona de que el paciente tenía algunas intervenciones, algunos procedimientos de filtración en la rodilla por dolor en esta. Entonces, que también el doctor Viso, bueno, también al hablar con él menciona de que podría haber estado relacionado el punto infeccioso ahí para desencadenar la espondilodicitis, ¿no? Em, bueno, esa es la presentación del caso. Me gustaría que antes de la opinión de medicina interna, poder ver las imágenes del paciente, el doctor Grison quería proyectarlo para poder ver las imágenes y darnos una explicación. Buenas noches. Buenas noches. Estas imágenes fueron tomadas el día 21 de marzo. Eh, Fueron sin contraste. Entonces, acá básicamente lo que visualizamos es, miramos la señal normal de los discos intervertebrales, tener en cuenta que es un paciente ya de edad avanzada, bueno, de 51 años. Esta es la señal, podría decirse, esperable para su edad, pero acá este disco, el L2, es aumento de la señal, el L3 también un poco, pero más el L2, un aumento de la señal en la secuencia STIR y más visible incluso en la secuencia T2. Entonces, cuando nosotros tenemos aumento de la señal en el disco, lo primero que hay que pensar siempre hay que hacer es una disitis, ¿no? Entonces, eso. Lo siguiente tiene edema de la medular ósea de L2, L3, L4 y se empiezan a ver colecciones paravertebrales, estas de acá. Todas estas eh, que son lobuladas, que discurren por los músculos psoas de ambos lados, ¿no? Entonces, más o menos empieza de L2, L3, y luego bajamos y se observan estas colecciones, estas colecciones, y siguen todo el trayecto del músculo psoas. Eh, También hay otra colección acá, a nivel de L2, L3 izquierdo, esta de acá, que guarda íntimo contacto con la articulación interfacetaria de L2, L3 y L3, L4. Incluso en L3, L4 muestra un aumento del líquido articular a este nivel, de la articulación interfacetaria. Entonces, podría estar en comunicación, podría ser, la verdad. Igual, como no se tiene contraste, no se puede clarificar más que eso. Lo siguiente era que, si vemos acá, hay una estenosis ya del canal medular como tal, ¿no? Acá se ve una cola de caballo, ya se ve media irregular, entonces debe haber puntos estenóticos en esta zona. Entonces vamos a ver si hay abscesos a nivel epidural. Esto lo vemos mejor con esto.
A ver, este por ejemplo es un absceso o componente epidural. Este sería el canal. El canal sería esto de acá. Y lo de afuera, esto ya sería una colección epidural. Acá también, ¿no? El canal estaría más o menos así. Está bien comprimido y la colección epidural vendría a ser esto de acá. Esto de acá, esto de acá, este de acá. Todo lo que está de alta señal en T2. Entonces eso vendría a ser el componente epidural. Bueno, y acá ya se ven los abscesos, ¿no? Entonces eso como primer momento. Lo segundo, si vemos en el corte coronal, ahí se ve mejor, se describen los abscesos en el plano coronal, incluso el colega que hizo el informe midió los abscesos. Incluso vemos cómo el disco tiene, ese absceso tiene comunicación con la parte discal de L2, L3. Y llama la atención esto de acá. Hay un poco de señal líquido a nivel de la articulación sacroiliaca derecha en relación con el lado contralateral, ¿no? O sea, tiene más líquido, bueno, podría ver más líquido, pero hay mayor edema de la medular ósea en el hueso ilíaco de ese lado, ¿no? Entonces, es un edema difuso a este lado en relación con el lado contralateral. Y también hay cambios inflamatorios en los músculos, músculos glúteos de ambos lados. Entonces, también tiene una resonancia de abdomen, de pelvis, perdón. Vamos a ver esa zona que fue de la misma fecha. Hay un edema difuso. Este es músculo glúteo. Este es el mayor, sería este de acá. El medio sería este de acá. Entonces, comparemos este lado con este lado, ¿no? Entonces, hay una asimetría en la señal. Entonces, lo normal a veces si el paciente le ponen inyecciones, pues serían alteraciones inflamatorias en el glúteo mayor, que sería este de acá. O sea, uno más superficial, ¿no? Pero el glúteo medio no tendría por qué tener tantos cambios inflamatorios. Entonces, este de acá es diferente del lado contralateral. Y vemos acá la señal, bajamos, ambos, la región, del lado derecho, comparemos las señales. Este sería el plano axial del fémur. Comparemos las señales de los planos musculares de este nivel y de los músculos, músculo pectíneo, los autores a nivel del lado derecho con relación con el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso podría ser un edema, estamos pensando en una miositis, algo más está pasando. Entonces, uno podría pensar, si tengo abscesos, esto podría ser miositis. Vemos de repente también puede ser una atrofia secundaria de Suso, que también puede verse con aumento de señal en STIR. Entonces vamos a ver el plano T1 para ver si hay alguna alteración. Perdón, este no es. Para ver si hay alguna atrofia. Pero no hay alguna atrofia, o sea, sí es real. Esto de acá está más grande. Este músculo está más grande que el lado contralateral. Y acá, al menos atrofia no hay en relación con el lado contralateral, ¿no? Entonces, sí es un edema real de los músculos, de los músculos más que todo del lado derecho, hay edema de la medular ósea del hueso ilíaco, un poco de aumento de líquido, entonces habría que pensar si hay alguna artritis séptica, podría ser, pero la artritis séptica generalmente es más agresiva a nivel articular, pero igual hay cambios inflamatorios. Lo otro es que si uno se fija bien acá, hay mayor líquido en la cavidad articular de la articulación coxofemoral en relación con el lado contralateral. Entonces, nosotros recordamos que teníamos una tomografía de días antes y le quería comparar con esa tomografía esta zona de acá. Entonces, no sé, no tengo el dato si ese paciente caminaba, ¿no? Pero tiene una artrosis severa coxofemoral. Pero lo que me llama más la atención es esto de acá. Hipodensidades a nivel de la región proximal del hueso femoral y región del hueso ilíaco. Incluso parte de la rama isquiopúbica, iliopúbica, perdón. Eh, Cosas que no es frecuente ver.
Entonces, ya armando todo el cuadro clínico. Ah, y una cosa más. eh, Acá, déjenme ver. En la lumbar le hicieron una panorámica. Tenemos el aumento de la señal en T2 que les mostré, diferente al resto, ¿no? Entonces, y acá también hay un aumento de señal. La verdad es bien inespecífico, no le veo colección adelante, pero también hay un pequeño aumento de señal. Entonces, ahí lo que se podría plantear, bueno, es una espondilodicitis, sí, tiene abscesos. Ya habíamos visto que siguen los músculos psoas también a nivel paravertebral posterior izquierdo, ¿no? Con aumento del líquido de la articulación interfacetaria de L3, L4. No hay componente erosivo cuando vamos en el plano axial en la tomografía. Eh, Acá, creo que no está acá. Más o menos a esta altura no hay componente erosivo. Solamente parece que es una sinovitis probablemente reactiva. Pero a lo que voy yo es, ya, bueno, entonces desde el punto de vista de imágenes, sí es una espondilodicitis, pareciera más de tipo tuberculosa, porque la tuberculosa puede ser en varios cuerpos vertebrales, no destruye totalmente el disco, o sea, el disco puede estar incluso disminuido, pero levemente de tamaño, acá está como abombado incluso, se relaciona más con abscesos paravertebrales, eh, puede comprometer discos diferentes. Pero lo que no cuadra con una espondilitis tuberculosa es justamente este componente podría decirse aéreo, a nivel del fémur proximal, a nivel del hueso ilíaco del lado derecho, y también los cambios que podrían ser miositis a nivel del músculo, los músculos eh, proximales del fémur, ¿no? De la región femoral del lado derecho. Entonces, eso, y teniendo en cuenta ya los antecedentes que este paciente pues estaba con alteración en la orina, entonces ya me haría alejar un poco ya la parte de tuberculosis, solamente por esos hallazgos adicionales. Eh, lo, es eso que vimos acá, a ver, es una osteomielitis enfisematosa. Y a las causas de osteomielitis enfisematosa, lo que les mostré el gas a nivel del fémur proximal las causas más frecuentes son estas, Colibacteroides klebsiella fusobacterium. No sé si, creo que, no sé si esa parte se ve en la imagen. Ya, eso. eh, y luego de abdomen creo que ya no hay mayor cosa. Bueno, en el abdomen tenía también estas zonas de acá, alteraciones a nivel del vaso, probablemente infartos esplénicos, ¿no? De ese lado. Y sí hay algunas alteraciones también en la morfología del riñón. Esto de acá, pues que sí es probablemente una pielonefritis, ¿no? Una alteración que normalmente no se ve sin contraste, pero debe ser bien agresiva para que se vea. Eh, y eso, entonces, tenemos una espondilodicitis lumbar, abscesos paravertebrales, paraespinales y cambios inflamatorios de los músculos del lado derecho de la región proximal del fémur, probable miositis, y sospecha de osteomielitis enfisematosa a nivel femoral y ilíaco del lado derecho, con abscesos, bueno, no, abscesos, bueno, más parecen infartos esplénicos y pues una pielonefritis del lado izquierdo, al menos por este estudio, ¿no? Bueno, eso sería todo de la parte de imágenes. Gracias, doctor Cristo. Eh, Y Gracias, bueno, doctor. esa sería la presentación del caso clínico y bueno, las imágenes que se pudo realizar en clínica. Muy bien, gracias. Le damos el paso al doctor Viso. Probablemente tenga unos datos más que añadir, doctor. Ok, gracias. Bueno, este es un paciente que yo lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Es un amigo, familiar y amigo.
y él pesa 137 kilos. Este paciente se hizo una manga gástrica hace muchos años, bajó de peso como hasta 80 y después volvió a subir. Se descuidó realmente, era un metabólico completo, completo. Y él pues ha generado la tormenta perfecta para hacer todas estas complicaciones, ¿no? No se cuidaba, tenía muchos dolores de rodilla, de columna, y se infiltraba. Él mismo iba a la farmacia o buscaba cualquier médico de cualquier sitio y le hacían infiltraciones en las rodillas, ¿no? Se ha metido corticoides, ácido hialurónico, colágeno, o sea, todo el tiempo. Y es un paciente muy activo, él es chef y es muy buen chef. Hace catering, es muy activo, está de un local a otro, de casa a otra, maneja su camioneta, carga con su esposa las cajas de comida. Entonces imagínate todo eso con 137 kilos, ¿no? Con dolores lumbares, o sea, como él tenía que cumplir con sus obligaciones, se llenaba de antiinflamatorios y todo. Hasta que más o menos unos 7, 10 días antes de su ingreso, me llama su hermano y me dice, Wilson está mal, está con mucho dolor lumbar, se ha ido a una clínica y, lumbalgia, y la clásica, diclofenaco, dexametasona, alta. Va a otra clínica, diclofenaco, dexametasona, alta. Ha ido así a dos clínicas y ahí va una crítica pues también al manejo, ¿no? Si tú ves un paciente pues de esas características, ¿no? De pronto si es un paciente no obeso, vamos a decir, con una lumbalgia mecánica, puede ser que amerita ponerle una orfenadrina, ¿no? Un analgésico y un seguimiento ambulatorio. Pero si va a una emergencia un paciente con estas características, yo digo, ¿no? Los que atienden en emergencia tienen que pues ver más allá de lo evidente, ¿no? Y yo después lo hablé con uno mismo que trabajaba en esta otra clínica, ¿no? Y hizo mea culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque están llenos, porque hay muchos pacientes, pero, o sea, y ya él, antes del ingreso a la delegado, o sea, en la segunda clínica donde fue, ya estaba con agitación, hablando incoherencias. Entonces ahí debió quedarse ese paciente. Entonces me dice, ¿dónde lo llevamos? ¿Tú dónde trabajas? Yo le digo, bueno, yo estoy en la clínica, llévenlo ahí, pero es muy oneroso, le digo, muy caro. No, no importa, que por acá, ahí lo queremos llevar porque ya las otras dos clínicas nos han fallado y él está mal. Cuando me dijo está hablando de incoherencia, dije, ya, pues, o sea, de hecho, o muchos analgésicos, estuvo usando tramadol también, o tiene, pues, un trastorno de sensorio producto de alguna infección, o sea, de algo más, o de un cambio metabólico. Tranquilamente él ha podido estar con una glucosa volando, una cetoacidosis, etcétera. Entonces llega a la emergencia y realmente estaba mal, ¿no? Ya estaba trastorno de sensorio, la presión arterial con tendencia a bajar, dificultad respiratoria, entonces me llaman los de emergencia y lo ven mal, me dice, hay que intubarlo. No había otra ya, porque ese paciente esperabas unas horas más y realmente se iba a chocar y estaba mal. De manera que, como le encuentran la orina muy patológica, la primera presunción era pues, una urosexia, ¿no? Un paciente obeso, metabólico, etcétera. Esa es la primera presunción. Entonces, tomados los cultivos, le ponen meropenem. Pero, como había estado con el antecedente de muchos dolores, ahí en emergencia mismo le hacen la tomografía, y entonces ahí fue que vimos esas burbujitas que se ven en el fémur. Y también se veían, no sé si era superposición intestinal, pero en el psoas veíamos también como burbujitas. Entonces, ya conversando con el Leuci el primer día que yo lo vi, le digo, no vaya a ser que tenga algo, o sea, hay que hacerle resonancia. Y justamente en la resonancia salió una cosa pues, que ya nos asustó, ¿no? Yo he visto varias espondilodicitis, pero la verdad nunca había visto con abscesos a ambos psoas. O sea, una cosa terrible, ¿no? Realmente. Y ya pues todo lo que Maffer ha narrado, ¿no? Eh, Realmente un paciente metabólico, obeso, con infecciones, con puntos de entrada, lo más probable es que si esto no es tuberculosis o si es bacteriano, lo más probable
es que haya sido a puntos de entrada de las múltiples ampollas que él se ha puesto, de las infiltraciones en rodilla, ¿no? Es la primera, sería la primera opción. Eh, Él estuvo más que, creo, 5 o 6 días en la UCI por motivos económicos y además tenía otros médicos conocidos en la Ricardo Palma, lo llevaron para allá. Yo lo que tengo entendido, porque después he hablado con el hermano, es que igual no lo han querido operar allá porque dada dado su estado de obesidad, la cantidad de grasa que tiene, no hay una focalización, porque dicen, el cirujano ha dicho, no hay acá no es una cosa focalizada que uno entre y pueda sacar, ¿no? La infección está diseminada, está en ambos ojos. Igual radiología igual allá creo que le iban a hacer radiología intervencionista. Me parece que ayer, hoy día ya tenían que hacerle eso para tomarle muestras para cultivos o becas, en eso. O sea, está en eso. Y lo otro es que él ha despertado, porque tardaba mucho en despertar. Siempre los pacientes obesos tienen más problemas para despertar porque como la pseudoanalgesia es muy lipofílica, entonces, y además la demanda ventilatoria es tremenda, es muy difícil destetar a estos pacientes y demoran en recuperar el RAS, lo que le decimos, ¿no? En volver. No sé, me gustaría escuchar más comentarios de otros colegas, creo que Carlos Medina también está por ahí, sí, sí puede opinar al respecto. Gracias, doctor Viso. Sí, justamente llama la atención, ¿no? Varias aristas que tiene el paciente, ¿no? O sea, lesiones en el psoas, ¿no? Bilateral. Ujú. 70% habitualmente, ¿no? De absceso del psoas son unilateral, ¿no? 70%. O sea, en este caso estamos hablando de particularidades. Otro que tiene algunas lesiones a nivel del vaso, ¿no? Puede que de repente sean infartos esplénicos versus microabscesos, quizás también. Y otro, ¿no? La localización de las lesiones, ¿no? No son tanto dorsales, más que todo es lumbar, ¿no? O sea, que yo recuerde, las lesiones de tuberculosis mal de Pot, por estadística, ¿no? Son un poquito más frecuentes en la región dorsal baja. Pero estas lesiones que hemos visto, más que todo, son a nivel lumbar. Nos gustaría escuchar, por supuesto, la opinión, ¿no? Del doctor Medina sobre el particular. Sí, justo, bueno, yo no pude ver al paciente cuando estuvo hospitalizado, pero sí aproveché para poder revisar la historia. Y por historia clínica, pues tiene una historia de una espondilodiscitis piógena, ¿no? Ah, por el estado en el que llega, eh, la descompensación hemodinámica que presentó, la falla multiorgánica que cursó, pues esto es característico en piógeno. Algunos cambios radiológicos, mayormente tuberculosis, suele respetar un poco más el disco, ¿no? Suele comprometer de manera anterior y suele respetar un poco más si hay una destrucción ósea muy marcada, ¿no? Incluso uno puede ver mucha destrucción de las vértebras, incluso con un poquito de disco posterior conservado. Y claro, puede mostrar en varias vértebras, ¿no? En cambio, la piógena, como la forma de infección o la génesis de la infección es primero los platillos vertebrales y a partir de ahí destruye el disco. Entonces ahí la discitis sí es homogénea, es en todo el disco y es en paralelo junto con el compromiso óseo. Los abscesos normalmente en TB suelen ser grandes y con una característica que su pared es delgada. Acá no se pudo ver porque no se colocó contraste, ¿no? Pero si se hubiese colocado contraste, posiblemente las paredes de esos abscesos pequeños hubiesen sido con una pared gruesa, que es lo que caracteriza a los piógenos, ¿no? Abscesos pequeños con paredes gruesas que puede extender hacia hacer compromiso epidural, a diferencia de TB, que son accesos grandes, pueden ser muy grandes, pero con pared delgada. Ahora, este paciente tiene factores de riesgo para ambos por la diabetes, ¿no? Por la obesidad, que predispone para TB o para piógeno. Creo que en realidad el factor que hace que incluso siendo piógena tenga una forma tan atípica es justamente el diagnóstico que puso el doctor hace un momento, que es una osteomielitis enfisematosa, ¿no? Y es por eso que su agresividad es mucho mayor. Múltiples accesos, focos a distancia, ahí
si se quiere desfocalizar, en realidad va a tener que intervenirse no solamente el psoas y la parte vertebral, sino también el fémur que está tomado, y posiblemente varios otros focos más que deben estar tomados, así como el glúteo que se ha tomado, el fémur que se ha tomado, posiblemente hay varios puntos más que también están tomados y que tengan que intervenirse, porque si no la mortalidad es bastante alta en realidad. Ahora, lo otro también es que el problema con el paciente también es la obesidad, porque los antibióticos funcionan diferentes. Como el paciente viene chocado, si es que no tiene falla renal por la diabetes, eh, tiende a hiperfiltrar. Y si tiene falla aguda, entonces uno tiende pues a bajar la dosis. El problema es que en el paciente, o como en el paciente obeso, y en este caso pues obeso mórbido como el paciente, aumenta su volumen de distribución, entonces tiene que subirse la dosis de medicamento para poder llegar de una manera adecuada a todo el tejido que esté infectado, ¿no? Eh, y a veces incluso a expensas de lo que pueda sufrir el riñón, ¿no? Cuando está en la parte más crítica, ¿no? Recordemos que la curva de mortalidad asciende hacia el día 3 o 4 y a partir de ahí se estabiliza independientemente de que se corrija o no la dosis. O sea, es justamente el periodo en el cual eh, solemos o corregir el antibiótico o dar una terapia empírica a veces que puede fallar, ¿no? En ese caso, felizmente, fue la gente que se identificó el mismo que era compatible con el tratamiento que se inició de manera empírica. Doctor Medina, pero estadísticamente el estafilococo y el estreptococo son los principales responsables, ¿no? Tanto de abscesos piógenos como de espondilodicitis, ¿no? En este caso ha habido aislamiento de la Escherichia coli, que se asumía ¿no? que podría ser de la vía urinaria, porque también se encontró en la vía urinaria, ¿no? Pero, según lo que se ve en las imágenes, la tomografía no hay abscesos, no hay signos tomográficos, ¿no? De las infecciones tipo santilogramatosas características, ¿no? En los pacientes diabéticos de repente, ¿no? Eso no se ve. Entonces, eh, atribuimos, ¿no? De que la infección de las vértebras son causadas por Escherichia coli o pueden haber dos gérmenes ahí en paralelo. Sí, en realidad E. coli es un agente bastante probable de causar. Mayormente el 50% a más del 70% de las espondilocitis son hematógenas y de ellas pues el mayor porcentaje son Staphylococcus aureus, es cierto, porque por su capacidad hematógena, ¿no? Pero después de Staphylococcus aureus, Streptococo y Gram negativos son los agentes más frecuentes. Mm. Y en este caso, pues E. coli es un agente bastante usual, ¿no? Ahora, ¿qué tanto tiene que ver los inyectables? ¿Qué tanto tenga que ver el compromiso urinario que ha tenido también? Pues ahí habría que evaluar bien si es que en algún momento tuvo algunos síntomas, ¿no? Pero en realidad, una forma de diagnóstico de osteomielitis es justamente por eso, porque hacen bacteriemia, ¿no? Sí, mira, en pacientes de estas características, los gram negativos pueden tranquilamente ser los agentes etiológicos, ¿no? Pacientes de otras características, no obesos, no inmunodeprimidos, más jóvenes, sí, digamos, casi siempre son gram positivos. Pero en pacientes de estas características sí se puede encontrar gram negativos, ¿no? Ahora puede ser flora polimicrobiana, pueden también coexistir dos, tres infecciones tranquilamente. Él puede tener su infección urinaria, porque tiene todas las condiciones. Ese paciente ha estado deshidratado, ¿no? Este, puede tener también los abscesos que hemos visto. Incluso por las imágenes, se le examinó bien en UCI, podrías estar haciendo hasta un Fournier, ¿no? Cuando vimos burbujitas y esas cosas, dije, pucha, tranquilamente ese paciente tenía condiciones para hacer un Fournier también. La enfermedad, probablemente él ya tenga enfermedad renal crónica que se ha reagudizado, entró con más de 3 de creatinina, pero la orina se veía bien concentrada, con la hidratación la creatinina empezó a bajar, ¿no? A 2, incluso creo que cuando salió a la otra clínica estaba en 1.9, 1.8.
¿no? Entonces no hubo mayor. Hizo una hipernatremia que me asustó porque pensé que justo estábamos con el tema de los sueros fisiológicos de Medifarma. Hizo una hipernatremia que llegó a 160, ¿no? Pero no se ha usado felizmente el suero fisiológico de Medifarma en la clínica, ¿no? Pero él también tenía condiciones de hacer hipernatremia. O sea, era un paciente que tenía condiciones de hacer todo realmente. Entonces, esa es la historia y yo creo que lo bueno de esto, lo rescatable es cómo enfrentar a un paciente de estas características, con comorbilidades, con tanto riesgo de infección y que justamente pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Y lo valioso que son las imágenes, tal como lo explicaba hace un rato el otro Gibson. Correcto. Doctor, Tenemos en el... y también el tema de que usted mencionó, el tema de el concepto de la lumbalgia con signos de alarma, ¿no? Porque ese Ajá. paciente tuvo dos oportunidades de ser atendido previamente, que justamente la refractariedad del tratamiento es un signo de alarma ya en lumbalgia, ¿no? El pensar por qué no mejora y hacer ya estudio de imágenes. Total, ¿te acuerdas, Carlos, hace un par de años que tuvimos un chico también gordito, ¿no? No bien gordito que hizo igual, se paseó por dos, tres clínicas y cuando llegó la Delgado tenía una lumbalgia terrible, ¿no? Y el mismo día se le hizo diagnóstico de espondilodicitis y el mismo día entró en radiología intervencionista y tuvimos coloración gran y en menos de Sí, 24 horas ya el paciente estaba con oxacilina en altas dosis, ¿no? O sea, se puede sí, sí, sí. trabajar en pacientes de ese tipo. Y justamente lo que dice Carlos, pacientes que están, o sea, si bien es cierto, el lumbago, la lumbalgia puede ser por un tema mecánico, pero cuando es excesivamente fuerte, que ya no calma, o aparece fiebre, o aparece trastorno sensorio, o un hemograma muy alterado, ni hablar, uno ya tiene que buscar otras cosas. Muy bien. Nos acompaña en el auditorio también el doctor Castillo, quien estuvo a cargo en el manejo de UCI. Por favor, doctor Castillo, sus apreciaciones. Creo que el análisis que han hecho es el, digamos, el que se ciña a lo correcto. Lo que sí, la reflexión, ¿no? La tomografía que se hizo en emergencia, indicada obviamente, antes de eso el paciente y la familia eran malos informantes, pésimos informantes. No quiero disculpar a los colegas que lo han visto en las otras emergencias, pero con toda seguridad dieron la misma información que nos dieron a nosotros. La información la hemos sacado por cucharitas. Es más, la parte de las pupilas dilatadas, incluso llamamos al oftalmólogo y todo pensando que tenía algún problema. Nos enteramos después por intermedio del hermano que vino al día siguiente y dijo que él había tenido un trauma de niño y que sus pupilas eran así, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era pésimo informante. La familia, bueno, el paciente obviamente no. Y yo me imagino que los colegas que lo han atendido en emergencia no han tenido la información suficiente o no sé, algo debe haber pasado. Por otro lado, siempre es importante revisar las imágenes. Eh, bueno, creo que Walter, el que habla, Alan, somos de la época en la que la radiografía la discutimos con el radiólogo, ¿no? A la mano. Y lo que encontramos y dudamos, siempre estamos ahí. Porque en la tomografía que le hacen, obviamente, con la intención de ver el riñón y ver las asas intestinales, no encuentran nada, ¿no? Pero sí se veían las burbujas de aire en el psoas, definitivamente. Y personalmente bajé a conversar con los radiólogos, ¿no? Que sí vieron las burbujas, eh, pero no podían llegar a más. Pero ahí teníamos la etiología del problema, pues, ¿no? Lo otro, definitivamente la participación de otras especialidades como neurocirugía y traumatología tienen que ser más cercanas, ¿no? O sea, para tener la opinión del especialista en columna, eh, no podemos demorar tanto, ¿no? Sí es cierto que el trabajo diagnóstico radiológico con la resonancia se hizo muy preciso, que el tratamiento antibiótico enfocado desde emergencia fue bueno y que todas las especialidades médicas obviamente colaboraron en eso. Algo que nos limitó fue el hecho de que al tercer día la familia ya quería llevárselo y quería transferir al paciente, ¿no? Lo cual limitaba un poco la participación. Sin embargo,
Sí se logró la participación de radiólogo intervencionista, de traumatólogo, que no sé si escribió la interconsulta, pero ya no era trascendente porque el paciente definitivamente se iba a ir a otra institución. Y del neurocirujano también, ¿no? Pero hubiera sido interesante, digamos, el día que yo creo que un sábado, un domingo, no me acuerdo bien, tener las imágenes correctas y la apreciación, ¿no? Porque ganamos tiempo, sobre todo en estos pacientes críticos, el tiempo es vida, pues, ¿no? Todo lo que se hace en beneficio de él es importante. A Dios gracias, a pesar de tener tantas fragilidades, obesidad, diabetes, etcétera, el paciente logró soportar todo lo que tenía, ¿no? La falla renal, la falla respiratoria, el compromiso hemodinámico, y bueno, fue saliendo de cada una de ellas. Sin embargo, obviamente faltaba lo más importante, ¿no? Erradicar el foco. Y bueno, y espero que los colegas de la otra institución logren hacerlo o complementen todo el trabajo diagnóstico que se hizo en la institución, ¿no? Correcto, doctor Castillo. Justo lo que estaba pensando, ¿no? A propósito del trastorno de conciencia, pacientes que tienen a veces lesiones de tipo espondilodicitis pueden ser abscesos paravertebrales, epidurales, subdurales y, ¿por qué no, también hacer meningitis, ¿no? Entonces, se plantea como posibilidades diagnósticas, ¿no? Pero seguramente en este caso, más que todo, era por el tema de la falla orgánica múltiple, ¿no? El compromiso del sensor del paciente. Eh, También nos acompaña el doctor Salce, quien creo que también lo ha visto a al paciente, y nos gustaría, doctor, sus apreciaciones. Sí, sí, bueno, cuando consultan, cuando se ven las imágenes de Doctor, la doctor Salce, ¿no se tomografía, escucha bien? No A se ver. te escucha. audífonos. Creo que el ¿Ahí se me problema. escucha mejor? Mejor, doctor, sí. Sí, bueno, decía, tomamos, digamos, conocimiento del caso a través ya de la tomografía cuando se observan a esas burbujitas de aire en el psoas y que llama la atención y justo me comunican para tener una opinión, ¿no? Entonces, cuando evaluamos las imágenes, efectivamente, ¿no? Nos llama la atención y pensamos, en principio, además de la burbuja, que siempre la posibilidad de los abscesos alrededor del psoas, ¿no? Entonces, como primera posibilidad, planteamos esa posibilidad y, digamos, solicitar una resonancia magnética. Y en este caso sí apoyó mucho el comentario del doctor Castillo, porque cuando solicitamos la posibilidad de hacer una resonancia, justo sale recién a colación de que el paciente, el hermano creo, no sé quién, le comunica que ya tenía una resonancia, ¿no? O sea, cosa que no se sabía, pero en este paciente, en estas características, que digamos no se tenga una información valiosa como esa, ¿no? Llamada la atención. Tanto así que comenta quien está de turno, no recuerdo que si ya tiene la imagen tomada hace, creo, no sé, a poco tiempo, 2 o 3 días antes, si ya no se haría otra. No, yo le digo, o sea, al contrario, es mejor hacerle una nueva, porque ante la evolución tan tórpida, es mejor tener un control, ¿no? Un control si antes se veía o no de esas imágenes para ayudarnos al diagnóstico. Y luego, bueno, ya con la resonancia, obviamente ya se tiene una idea muchísimo más clara del diagnóstico, los abscesos y la extensión de la enfermedad, ¿no? Entonces, ante eso es que, digamos, a localizarse más el problema a nivel de columna, siempre pensamos en la posibilidad también de una espondilodicitis tuberculosa, ¿no? Entonces, por eso es que recomendamos la evaluación por
el doctor Cárdenas, para que como especialista más en la columna, nosotros los traumatólogos en general no vemos directamente ya, cuando ya estamos subespecializados, ya no vemos mucho en los temas de columna, entonces por eso sugerimos un poco más la apreciación del doctor Cárdenas, ¿no? Para ver un poquito más, digamos, determinar un poquito con mayor precisión la etiología y el posible manejo, ¿no? Pero sí, más o menos esto es lo que nos llama un poquito la atención en estos pacientes. Ahora, como comentario particular, yo, para la mayoría de las lesiones, siempre prefiero, digamos, una resonancia magnética, ¿no? Así sea sin contraste, cuando el paciente como en estos casos a veces no es posible, pero la resonancia simple nos da muchísima más ayuda diagnóstica que una tomografía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la tomografía es mucho más rápida, mucho más accesible, pero yo creo que en nuestro medio es muy similar, ¿no? A poder hacer una u otra, pero creo que la resonancia siempre nos va a dar muchísimo más dato para hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Está también el auditorio, el doctor Cárdenas, por supuesto, que nos gustaría escuchar su punto de vista, doctor Cárdenas. Adelante. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo, como es mi área, yo solo veo columnas. Yo he visto espondilodicitis bastante. La que predomina en la parte pública es la tuberculosa, pero en la clínica, en la parte privada, he visto varios casos, sobre todo de de espondilodicitis piógena. Lo más sorprendente es que no hay un protocolo, que es lo que creo que debemos tenerlo. No sabemos cuándo pedir, qué examen pedir, quién lo tiene que ver, quién hace la biopsia, cuánto tiempo de antibiótico, qué lo ve, y tenemos muchas discrepancias inclusive en estos conceptos. Las espondilodicitis hay dos tipos. La primera, que es la granulomatosa o la TBC o mal de Pot, que generalmente es de evolución lenta y se da usualmente en pacientes que tienen algún antecedente, que les bajó las defensas bruscamente, que estuvieron en centros públicos, etc. Y la tuberculosis piógena es mucho más frecuente de dos tipos. Los pacientes posoperados, que les hemos hecho un procedimiento y se ha infectado, o en este caso estamos hablando de una espondilodicitis primaria. La primaria generalmente es en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con tratamientos oncológicos, por eso que en la clínica pasan muchas desapercibidas, pacientes diabéticos, pacientes obesos y pacientes con problemas renales. El paciente que estamos hablando en mención tiene todos los factores: paciente obeso, paciente con infiltraciones con uso de corticoides. Y el síntoma principal que le debería llamar la atención a cualquier médico que esté en emergencia es un paciente que viene con un dolor lumbar que parece paciente psiquiátrico, que duele demasiado. Es un paciente que pareciera que estuviese exagerando. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando entra un germen y llega a la columna, el germen se va a los platillos de las vértebras, porque esos tienen una gran vascularización. Rápidamente comienzan a colonizarlo, a comerlo, e inmediatamente su manjar es el disco. Y en pocos días, si es una piógena agresiva, lo desaparece el disco. Y cuando no hay disco, entonces la estructura se comienza a mover. Es como una casa que no tiene, le han quitado las vigas, la estructura de estabilidad. Entonces los pacientes gritan cada vez que se mueve. Pero el germen, si no lo controlan, sigue avanzando y se puede comer 1, 2, 3 vértebras. En este caso de la lumbar, para mí no es nada sorprendente que tenga abscesos. Quizás que los tenga bilateral es llamativo, pero que tengan abscesos, porque el músculo psoas es un músculo que está al lado de la columna, en contacto pleno con las apófisis transversas. Y este músculo va desde la dorsal 12 hasta la cadera, hasta el trocánter menor. Y solo por gravedad se forma un absceso que va descendiendo y puede infectar tranquilamente la cadera.
Entonces, todo lo que hemos visto es como una evolución de un paciente que por X motivos no ha recibido el tratamiento, el seguimiento, lo han subestimado y cuando llega a una institución está totalmente comprometido con un pronóstico bastante delicado. Yo voy a hacer una charla que me ha invitado el doctor Samuel Salazar de aquí 3 semanas, donde vamos a hablar que también hay tratamientos quirúrgicos, pero el tratamiento de una espondilodicitis, si es que no hay compromiso neurológico y si no hay una gran destrucción vertebral, el tratamiento es médico, no es quirúrgico. Los quirúrgicos es en los casos excepcionales que el paciente tiene una compresión medular, en un paciente que llega tardíamente y hay una destrucción de vértebras, ya se está desarrollando una deformidad severa. Ahí es donde podemos actuar. Y la tercera cosa que podemos actuar es cuando hay falla del tratamiento médico. Y aquí tenemos grandes discrepancias con los infectólogos, pero les voy a mostrar muchos casos tratados, pacientes que se les coloca implantes, tornillos, cajas, titanio en columnas infectadas y el resultado es sorprendentemente maravilloso. Pero hay que escoger el caso. Entonces, creo que este es un tema amplio, grande, y creo que lo que debemos es consensuar algunos conceptos para hacer un algoritmo y protocolos de tratamiento. Esa sería mi sugerencia. Una pregunta, Carlos. ¿Cuál sería el pronóstico en este paciente teniendo en cuenta la afectación de ambos psoas? O sea, desde el punto de vista locomotor, en tu experiencia. ¿Qué esperamos de estos? O sea, lo que hay que es parar la infección. No, claro, Hay que dar ya el sé. antibiótico. De ahí le están poniendo ya harto antibiótico. Entonces, ¿cómo va a quedar desde el punto de vista locomotor? ¿Qué Entonces, disfunción puede tener? los radiólogos intervencionistas son muy preparados y pueden sacarle una muestra de cultivo de psoas. Y también le pueden sacar del disco intervertebral. Yo también lo sé hacer, pero yo no tengo tanta casuística como para hacerlo. Lo hago muy ocasionalmente, pero ellos sí lo hacen. Una vez que se detecta el germen, uno comienza a atacarlo. Si le da el antibiótico adecuado, generalmente el paciente mejora muy rápido. Ese es para nosotros. Si le diste, si mejoró, estás por el camino correcto. Ya. Ahora, el psoas en sí es un músculo que es un flexor de la cadera. Entonces, ¿qué le puede producir? Le puede producir una debilidad en la cadera, pero si no detenemos la infección, va comiendo y puede producir, tiene tasa de mortalidad las espondilodicitis. Si no se controla, el paciente hace una sepsis y se mueren. Hasta donde sé, sus indicadores de inflamatorios han mejorado, el paciente está despertando, ya lo iban a destetar, está con cobertura amplia antibiótica y radiología intervencionista debe haber entrado, creo, entre ayer y hoy, ¿no? Mañana debo enterarme de eso, para sacarle muestras, ¿no? O todo lo que se pueda. Pero sí sé que sus marcadores inflamatorios, su estado general, la parte renal, o sea, ya está saliendo de que es la falla multiorgánica, ¿no? Ahora, cuando uno tiene una espondilodicitis, en el manejo tiene que tener 3 parámetros para seguimiento. El principal parámetro es el parámetro clínico. Si yo tengo un paciente que hacía fiebre, estaba en mal estado general, o lo veo mejor, lo veo con menos dolor, probablemente estoy por el camino correcto. El segundo es el laboratorial, sobre todo PCR, BCG, te orienta bastante porque deberían ir bajando. Y el tercero es imágenes. En un paciente que uno tiene sospecha de una espondilodicitis, la tomografía te va a mostrar alteraciones generalmente después de 3, 4 semanas. La resonancia te la muestra entre la primera y segunda semana. Y la radiografía se demora 6 a 8 semanas. Entonces, este paciente que uno tiene alta sospecha, el estudio de imagen ideal es una resonancia, no es una tomografía.
Muy bien. En el chat está el link de asistencia para que puedan registrarse, por favor. Está en el auditorio también el doctor Ronnie Arizaca, él es urologo de la clínica, que nos podría dar sus experiencias y comentarios sobre el caso. Doctor Arizaca, adelante. Hola, doctores, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Mire, bueno, en relación al caso, bueno, es un caso bastante interesante en la parte privada poco frecuente, pero bueno, este señor sí pues tiene todas las condiciones y factores de riesgo para hacer este tipo de abscesos. Bueno, en la parte urológica sí es bastante común ver abscesos en el psoas, ¿no? Eh, Como podemos recordar en la parte anatómicamente, la celda retroperitoneal, pues tenemos tres partes o tres zonas, y la que compromete la parte o infecciones perirrenales, sobre todo las que comprometen la parte de la grasa perirrenal, siempre van a afectar la zona prerrenal, ¿no? La parte anterior del retroperitoneo, sobre todo en estas pielonefritis, tanto granulomatosas o cuando hay a veces cálculos a nivel del tercio medio del uréter, y casi siempre va a ser por compromiso de E. coli, ¿no? O Proteus. Eso es lo que vemos de causas urológicas, o también en casos cuando hacemos cirugías percutáneas de riñón para extraer los cálculos. Ha habido un par de casos que he tenido que han quedado fragmentos de estos cálculos en ese espacio entre el riñón y el psoas, y estos han terminado siendo abscesos de psoas, ¿no? Porque eran cálculos infectados, de estos cálculos coraliformes, ¿no? Que al lapso de 6 meses de la cirugía generaron un absceso en la celda prerrenal, ¿no? Ahora, cuando normalmente las contaminaciones son por vía hematógena, que yo creo que ha podido ser este paciente que se inyectaba corticoides y es obeso, usualmente siempre va en la celda posterior, ¿no? Pegados a la columna. Y ya por eso hay ese compromiso de esos abscesos. Eh, y bueno, ahí el manejo creo que es antibiótico, como lo mencionaron los colegas, ¿no? Eso es lo que yo podría comentarles en relación a estos abscesos del psoas. Muy bien, gracias, Muy doctor bien. Arizaca. ¿Algún otro comentario, pregunta de parte del auditorio? Florian, me parece muy valioso realmente el último comentario del doctor, porque tranquilamente si, digamos, queremos hacer una unidad clínica, de pronto el foco infeccioso es el foco urinario y de ahí tienes la explicación por qué E. coli o cualquier enterobacteria puede ser la causa de este tipo de abscesos, ¿no? Por eso yo te decía que estos pacientes pueden tener 2 hasta 3 infecciones diferentes. Es correcto, doctor. Muy bien, para finalizar la reunión le damos pase al doctor Huarte Hidalgo, quien está presente con nosotros. Por favor, doctor Hidalgo. Hola Florian, buenas noches con todos. Saludos acá de New Orleans, estoy en el meeting de la Medical College. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, Ya, perfecto. Este caso es súper ilustrativo, los estoy escuchando con súper atención y tiene un montón de enseñanzas. La primera, el paciente obeso que con mal tratamiento es un pésimo paciente y es un pésimo informante. Primera reflexión. Esos son los pacientes que buscan soluciones inmediatas, que van de 500 médicos y nunca avanzan los planes de trabajo diagnóstico. Y ese es el corolario de esta situación. O sea, ese es el peor paciente que pueden tener. Cuando vean un obeso operado de manga que ha fracasado, ese paciente va a ir mal siempre que se enferme porque nunca hace caso a nadie. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que lo comentó Alan, que lo comentó Carlos Medina. Paciente con una lumbalgia importante tiene que tener un estudio diagnóstico adicional, no quedarnos con el tratar de síntomas, porque por ahí nos vamos a quedar con algún diagnóstico que se nos escape y que se nos vaya a complicar. Tercero, tiene una colección, y cuando el doctor Grison estaba mostrando las imágenes, tiene una colección abajo en la claudequín, o sea, no solamente tiene compromiso en el psoas, no solamente tiene compromiso en el disco, no solamente tiene compromiso en la vértebra, tiene compromiso abajo. O sea,
eso estamos en otro nivel. Yo no creo que esto sea TB. Yo tuve un paciente bien parecido a él hace muchos años, con abscesos en el psoas, pero este fue la puerta de entrada, no fue urológica, sino la puerta de entrada fue por intramusculares y corticoides. Y a mí el hecho de que tenga, ¿dónde me queda la idea? Que tenga el compromiso en tantas partes, yo no creo que esto sea TV, y los genes te lo van diciendo, por lo tanto el enfoque es diferente. El reto, o sea, tienen varios retos en el manejo de este paciente. El primer reto es que necesita tratamiento antibiótico largo, antibiótico endovenoso largo tiempo. Es paciente obeso, son los que se complican siempre, tienen el manejo de antibióticos en el obeso, que hiperfiltra, y que hace renal siempre es un reto porque nunca llegas a los niveles adecuados para el tratamiento óptimo. El otro tema es que después que salga de la primera fase, y ahí es lo que escuchaba a Carlos Cárdenas, tiene la segunda parte. O sea, imagínate que se haya comido varios discos o varias vértebras, que esa columna quede inestable en un paciente obeso. Ese es un reto de manejo quirúrgico. O sea, y ahí me quedé pensando lo que él decía, que tenía un conflicto con los infectólogos. También lo tiene con nosotros, porque cuando a mí me dices que operes una columna infectada, lo va a pensar 3 veces antes de que le pongan material de osteosíntesis ahí. Y él dice, me van bien. O sea, tengo que reconocer que es el que más ve de nosotros ese tipo de cosas, pero o sea, nosotros, a cualquiera de los internistas nos pregunta, ¿qué opinas de una columna infectaria? Es bien complicado. Es más, tendríamos que tenerlo después de un tiempo largo de antibióticos y estar seguros de que ya no queda nada porque te hacen osteomelitis, es que estemos claros. Y ahí vendría pues la siguiente pregunta, ¿y con qué imagen lo voy a controlar después para saber de que no queda ninguna infección residual? ¿Me va a servir una gama con CIP o me va a servir un PET scan? Porque para esto también te sirve el PET scan, para el control, no solamente de buscar neoplasias, sino también de buscar focos infecciosos residuales. Entonces, tiene un montón de aristas de manejo de donde lo podamos manejar. Yo no sé, Alan, si llegaron a hacerle un ecocardio. ¿Le llegaron a hacer ecocardio? Sí, sí Porque llegaron a hacer. salió normal, Sí, sí, doctor, pero sí fue, salió normal. Ujú. pero fue un transtorácico, ¿no es cierto? Sí, transtorácico. Ujú. Ah, tienes una ventana negativa y hay un porcentaje que no lo vas a ver, sobre todo en un paciente obeso, que la ventana no debe haber sido buena. Sí es cierto que los gram negativos se pegan menos a la válvula, pero no lo puedo excluir completamente. Entonces, tiene un montón de análisis. Yo incidentalmente tuve conocimiento del caso porque la familia se desesperó, estaba saliendo más de 20.000 o 24.000 soles diarios a la clínica. Entonces empezaron a buscar cómo hacemos para trasladarlo y no fue fácil la gestión del traslado porque era trasladar un paciente en ventilación mecánica a otra institución. O sea, no le podíamos dar, ese paciente no puede salir con alta voluntaria, tiene que salir siempre con transferencia. Porque para que salga con alta voluntaria tendría que entrar a la otra clínica por su cuenta. Eso tiene que ser coordinado. Son los casos difíciles. Además estuvo con soporte inotrópico, al comienzo no era un paciente que era transportable. Muy bonito caso, muy ilustrativo. Este es un caso que hay que volver a analizar. Carlos Cárdenas, y otro dato que es bien importante, están pensando en espondilitis o en compromiso vertebral. El estudio de elección debe ser la resonancia, la tomografía no nos va a servir, la radiografía menos. Entonces, si estoy pensando en eso, tengo que darle una resonancia y a veces no es fácil. A ver, imagínate pues el paciente que te hace disfunción, que lo tienes en el ventilador mecánico, que lo tienes con dosis de inotrópicos importantes o que lo tienes con un PIP importante. ¿Cómo lo meto al ventilador? ¿Cómo lo meto al resonador? No es sencillo. O sea, realmente no es sencillo. Muy bonito caso. Creo que deberíamos nosotros después volverlo a reestudiar y ver qué cosa es lo que vamos a hacer. No sé qué actividad tenemos el día lunes, Samuel.
Tenemos update de endocrinología. Van a presentar un caso clínico sobre medicina transgénero. Ok, de acuerdo. Eso es para nosotros los super 60, ya es medicina nueva. Ok, Invitado somos los super 60, somos los super 60. Va a entrar un doctor argentino, andrólogo también como panelista. Genial, una buena charla. Y miren la importancia de que cuando organicemos estas actividades sean multidisciplinarias. Traumatología, está Iván Salce, Columna, Carlos Cárdenas, Insecto, Carlos Medina, la gente de medicina interna. O sea, la post-charla es sumamente enriquecedora. Gracias a todos. Buena semana. Ok, chao, buen viaje. Buen viaje. Gracias, doctores. Buenas noches. Chao. Gracias a todos, buenas noches.